el riesgo de pobreza y o exclusión, el déficit de vivienda están por encima de la media europea. Eso también lo han dicho, ¿vale? Y parece que es que eso no importa. Como digo, a veces somos totalmente indiferentes ante el sufrimiento concreto de personas, ¿no? Y el que usted me va a decir a mí que es que nosotros somos muy malos, seguramente para usted somos muy malos, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata qué hacemos con esas personas que mañana no pueden ir al mercado. Y de eso se trata, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Ahora, si usted quiere, hacemos un monográfico sobre política económica y cómo cada uno de nuestras visiones ideológicas defienden esa política económica. Pero, sinceramente, no es lo que tocaba hoy aquí, no tocaba hoy eso, ¿vale? Realmente aquí muchas veces pasa que tenemos el síndrome, lo que le llaman el síndrome del líder, ¿no? Que a veces tenemos el ego tan grande que somos capaces de, cuando alguien de fuera nos dice que las cosas se están haciendo mal o que se pueden hacer de forma diferente, los ignoramos y no solamente los ignoramos, sino incluso insultamos, ¿no? Por tanto, yo no me voy a poner aquí a gritar, ni me voy a poner aquí a decir las cosas de otra forma, como siempre lo he hecho en estos últimos 4 años, ¿no? Y simplemente decirle eso, ¿no? Que el Estado realmente ha tenido una recaudación récord en el 2022. 260.000 millones de recaudación. Y dicho y desgranado por parte del Banco de España, la mitad ha sido por la inflación, ya sea por no deflactar el IRPF o por el incremento de venta o el incremento de la recaudación del IVA, ¿no? Por tanto, yo creo que es suficientemente importante para que todo el mundo lo apoyáramos, ¿no? Y yo también reitero, yo creo mi última intervención en esta legislatura y agradeceros la amistad, ¿no? Porque yo siempre me ha gustado ir a los sitios, no tener enemigos por ningún lado, tampoco me los llevo aquí. Agradeceros también un poco la amistad y que ha sido para mí un placer y os deseo en lo personal lo mejor en el futuro, que tengáis una vida buena y en lo político no puedo desearlo, pero en lo personal os deseo lo mejor. Muchas gracias. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Siguiente proposición del Grupo Popular en defensa de los agricultores y ganaderos. Sí, gracias, presidenta. Bueno, desde el Partido Popular traemos esta propuesta a pleno, tal y como han pedido desde las organizaciones agrarias. En concreto, Asaja ha pedido que en este pleno se debatiera esta moción con este contenido debido a la aprobación que ha realizado por parte de la PAC del señor Pedro Sánchez, que ha supuesto tener o reconocer unos derechos a los agricultores y ganaderos de manera inferior a la que había con la PAC anterior, quedando además patente el recorte de las ayudas al conjunto de agricultores y ganaderos. Esta nueva PAC, que como digo está aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, además de menos dinero, trae consigo más obligaciones, más burocracia y menos producciones. Por ello, supone una pérdida de patrimonio del conjunto de los agricultores y ganaderos, que ha conseguido algo inédito, que es el rechazo conjunto de todas y cada una de las organizaciones agrarias, así como de las cooperativas. Esta nueva PAC penaliza la diversidad y la apuesta por la sostenibilidad del sector agrario y va a hacer perder a Andalucía, solo en ayudas directas, más de 500 millones de euros. A nuestra provincia, a la provincia de Cádiz, más de 100 millones de euros. Esta nueva PAC, que como digo está apoyada por el señor Pedro Sánchez, rompe los equilibrios territoriales, se carga el modelo social y profesional de agricultura y se ha elaborado además sin diálogo real, sin estudios de impacto por parte del Ministerio de Agricultura y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios agricultores y ganaderos. Esta nueva PAC es muy diferente a la que había hasta ahora y es tremendamente más compleja, con muchas novedades, recortes, burocracia, obligaciones y normas. Y además se ha realizado, como viene siendo la tónica general por parte del Partido Socialista ya por donde gobierna, de manera improvisada y a través de parcheo, porque se ha aprobado cuando ya los agricultores tenían realizada la siembra y planificadas sus explotaciones, lo que implica un carácter retroactivo en su aplicación, lo cual da lugar a una tremenda inseguridad jurídica que generará muchos problemas e incumplimiento por parte de los agricultores y ganaderos que han obrado de buena fe, provocado por retrasos en la publicación de la norma, la falta de información por parte del Ministerio de Agricultura y la falta de rigor técnico en la mayoría de los requisitos de obligado cumplimiento. Y esto además viene en un momento crucial debido a la guerra que está sucediendo en Ucrania, mejor dicho, la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, que está demostrando la necesidad de una PAC fuerte y enfocada a la producción de alimentos, porque estamos viviendo una época de desabastecimiento y de crecida de precios. Por ello, creemos que es necesaria una reorientación de la PAC en España por el interés general, no solo ya de agricultores y de ganaderos, sino
del conjunto de los consumidores. Como he dicho anteriormente, la nueva PAC del señor Pedro Sánchez traerá a los agricultores y a los ganaderos que tengan que realizar enormes costes económico. Y en base a todo lo anterior y considerando que los pueblos y comarcas de nuestras zonas rurales no pueden permitirse un freno a la actividad económica que ocasionaría el despoblamiento de los mismos, que la actividad económica de esas zonas rurales se basa fundamentalmente en la actividad agrícola y ganadera, que los agricultores y ganaderos mantienen y conservan ecosistemas y paisajes, que la nueva PAC impuesta por el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura va a traer menos fondos, más burocracia, más obligaciones y pérdida de producciones, y que según un estudio del propio Ministerio de Agricultura el 91,29% de los agricultores tienen más de 40 años y en concreto el 39,10% son mayores de 65 años. Por lo tanto, implica que hay que hacer una apuesta por el acceso a las nuevas tecnologías que debido a ese envejecimiento desgraciadamente que existe dentro del mundo de los agricultores y de los ganaderos. Y por ello, desde el Grupo Popular presentamos una moción en la que en primer momento instamos al Gobierno de España a rectificar el plan estratégico de la PAC aprobado de forma unilateral por el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, solicitar al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que inicie un verdadero proceso de diálogo y negociación con las comunidades autónomas y el sector para modificar ese plan estratégico y adaptarlo a las verdaderas necesidades del campo y del mundo rural, y después instar a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que en conjunto pongan en marcha medidas inmediatas que den solución a los agricultores y ganaderos más vulnerables por la brecha digital. Muchas gracias. Gracias. Grupo que desea intervenir. Señor Ruiz Verdeo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. A ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por parte. Nosotros en más de una ocasión, y hemos debatido ya anteriormente en este pleno, cuando aquel decreto de transición a esta PAC que entró en vigor el 1 de enero, y siempre hemos puesto de manifiesto que no nos gustaba en absoluto, que era necesario que se incluyeran modificaciones para proteger los derechos de nuestros agricultores, que no son precisamente grandes terratenientes que cobran por estar en el sofá mientras sus tierras no producen nada. En nuestra provincia, fundamentalmente, tenemos pequeños y medianos agricultores que trabajan y producen y además generan riqueza local y fijan la población al territorio. La PAC que entra en vigor está redactada a imagen y semejanza de regiones agrarias que distan mucho de las particularidades que tienen las nuestras y la diversidad de cultivos y de ecosistemas que tienen las nuestras. Imagen y semejanza para que nos entendamos de Alemania, ¿vale? Se prima la superficie sobre la producción y perjudica los derechos consolidados de los agricultores y los ganaderos gaditanos. En un contexto en el que grandes fondos de inversión y capitales están ahogando a las pequeñas explotaciones. Para que nos entendamos, esta es la PAC que nos lleva a las macrogranjas y de vuelta al latifundismo. Ahora bien, he escuchado al señor señor Espinar, decir eso de la PAC del señor Pedro Sánchez. Y ahí es donde yo no puedo dejar de salir de mi asombro, porque usted sabe, señor Espinar, igual que sé yo, igual que sabemos todos, que la PAC se aprobó después de un debate en el Parlamento Europeo. Y precisamente el Grupo Popular, que ahora se pone bien puesto con las organizaciones agrarias, bloqueó, junto a los liberales y junto a los socialdemócratas, más de 1000 enmiendas presentadas por el Partido de la Izquierda Europea. No es la PAC de Pedro Sánchez, señor Espinar, es la PAC que aprobaron ustedes con los socialdemócratas y los liberales en el Parlamento Europeo y cuyas consecuencias se trasladan ahora al campo español y más concretamente y de forma especialmente perjudicial al campo andaluz. Por lo tanto, hombre, déjeme que le diga que a mí me sorprende que usted diga que esta es la PAC de Pedro Sánchez, que ustedes han levantado la manita con ellos en el Parlamento Europeo en Bruselas. Le puedo garantizar que sí. Bloqueando hasta 1000 enmiendas en esa gran coalición europea, hasta 1000 enmiendas presentadas por el Partido de la Izquierda Europea. Por lo tanto, desde este grupo, en más de una ocasión hemos mostrado nuestro apoyo a los pequeños y medianos agricultores de esta provincia. Siempre hemos estado con las organizaciones agrarias en defensa de su legítimo derecho y desde luego creemos que esta PAC
es una amenaza importante en un contexto especialmente complicado para el campo andaluz y para el campo gaditano. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la propuesta porque efectivamente creemos que puede ocasionar un gran perjuicio, pero déjenos que al menos les recordemos dónde han estado ustedes y que han estado votando en Bruselas. Grupo Ciudadanos. Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Le tengo que dar la razón al señor Ruiz Verdejo. Es la paz del Gobierno de España y del Partido Popular, pero aún así nosotros desde este grupo vamos a apoyar esta proposición porque entendemos que siempre hay márgenes de mejora, ¿no? Todo es mejorable en la vida, pero sobre todo huir de la crispación y de atacar gestiones compartidas, ya sea en el Gobierno de España o en Bruselas, como ha votado el Partido Popular, como bien dice usted y que todo el mundo sabe. Estas son las cosas de la política, señor Ruiz Verdejo. Uno hace una cosa en Bruselas, se transpone en España, pero en Jerez hacen lo contrario. Y evidentemente entiendo que puedan hacer lo contrario, puesto que todo en la vida no es uniforme. Podemos discrepar en Madrid, en Sevilla, como en Jerez. Ahora bien, lo que me preocupa es la defensa de los agricultores. Y está pasando con la ley seca de Doñana. El ataque a los agricultores que están en una situación legal, en detrimento, sobre todo, de los ilegales. En contra de un ecosistema que tiene una biodiversidad única. El ataque al patrimonio de la humanidad, al Parque Natural de Doñana, que con la medida del señor Moreno Bonilla va a secar Doñana, porque Doñana no se toca. Y esto tiene unas consecuencias para este humedal tan importante para nuestro país y para Europa, pero sobre todo a la larga hacia los agricultores. Y tiene que retirarla, sobre todo porque decía el señor Moreno Bonilla que estamos ante la legislatura del agua. Yo no sé los amoríos que tiene el Partido Popular con el agua. Ya lo hizo la señora Pelayo cuando estuvo gobernando en esta ciudad, cuando vendió el agua de todos los jerezanos, y ahora el Partido Popular está liberalizando el agua para reconocer los regadíos ilegales y, sobre todo, sobreexplotar los acuíferos de Doñana. No sé si, en este caso, la defensa también de los agricultores a medio y largo plazo también lo contempla el Partido Popular. Lo que no se puede permitir es que esta ley llamada la ley seca de Doñana, del Partido Popular, que encima Bruselas también le ha dicho que va en dirección contraria y aunque se estrelle el señor Moreno Bonilla no va a rectificar, pues ¿a qué obedece? ¿A qué obedece? Porque indudablemente no obedece a los intereses de este país, no obedece a los intereses de los agricultores y no obedece al interés general. Grupo que desea intervenir. No, muchas gracias, señora presidenta. No, simplemente una cosita que me ha emocionado la defensa fervorosa que ha hecho el delegado del acuífero de Doñana frente a los regadíos ilegales. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve después de alquitranar los parques? Después de alquitranar. No, digo que me complace y me emociona su apuesta ahora por el medio ambiente. Desde luego, vaya que se la aplaudo porque además también me preocupa lo que se está haciendo en Doñana. Simplemente volviendo al tema de la política agraria común y esa nueva PAC que entró en vigor, que no debiera cogernos de sorpresa, porque como decía antes, hemos tenido 2 años con un decreto de transición
y durante esos 2 años ya las organizaciones agrarias y los agricultores de esta provincia han venido alertando de los efectos que podría tener para nuestros campos y para nuestras explotaciones. Yo, sin ir más lejos, recuerdo hace no demasiado tiempo una tractorada en la que participamos y que tuvo lugar en nuestra ciudad. Llevan mucho tiempo alertando de esto y efectivamente quiero poner el foco en 2 cuestiones que son muy importantes. Por un lado, y esto ya ocurría en la PAC anterior, no se corrige una cuestión que es fundamental para que de verdad esos recursos se distribuyan de forma justa, y es que se prime la producción y no la superficie. Porque de esta forma, e insisto, esto ya ocurría con la PAC anterior y ocurre también con esta, resulta que nos encontramos con grandes latifundios en los que no se siembra, no se produce, no se genera riqueza, no se genera empleo, pero sin embargo sí que generan derechos para sus propietarios. Por eso digo que esta es la PAC que nos lleva de vuelta, nos termina de llevar de vuelta al latifundismo, porque si a eso le unimos que los derechos consolidados que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que no son grandes terratenientes, se ven mermados como consecuencias de esta nueva política agraria común, pues acabamos dejándole las explotaciones en bandeja a los grandes fondos y los grandes capitales. Por lo tanto, yo confío en que exista forma de revertir los efectos de la PAC en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Complicado lo veo, pero considero que es una cuestión de enorme trascendencia, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene nuestro modelo productivo, la agricultura y el perfil de las explotaciones que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, no, creo que no hay que irse muy lejos cuando hablamos de que el Partido Popular votó en contra en Europa. Cuando ayer esta misma propuesta se llevó a la Diputación Provincial, Izquierda Unida votó en contra y el Partido Socialista también votó en contra de una propuesta que parece que ahora vamos a votar todos a favor. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en la provincia de Cádiz, explíqueme cómo llegamos a Europa con una voz unida en contra de la PAC. Entonces, nosotros ayer votamos a favor, aquí volvemos a votar a favor porque este ciudadano es el mismo que va a Cádiz y el que puede estar en Algeciras y el que puede estar en otro municipio de la provincia de Cádiz. Pero me apena muchísimo que algo tan importante como esto que ha traído el Partido Popular, pues en otras instancias, que además son provinciales y que podemos unir la voz de la provincia hacia afuera, pues haya partidos que decidan ayer que era una propuesta, demónica, que la había escrito más o menos el demonio y que hoy todos digamos que estamos a favor. Eso me apena. Bueno, y por otro lado, pues no, me alegra muchísimo de que aquí en Jerez pues sí tengamos en cuenta este problema que tienen nuestros agricultores y espero y pido que esta unidad que tenemos aquí se lo trasladéis a vuestro partido en otras instancias para que también sea efectivo. Para que también sea efectivo. Yo estoy yo en el uso de la palabra. Ayer lo tuvieron vosotros también tuviste la palabra en la Diputación Provincial de Cádiz, lo único que hiciste fue votar en contra y nosotros vamos a seguir con nuestra senda de utilidad y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, cada persona tiene y cada grupo... quizás aquí en Jerez pensamos de una manera, en el puerto pensarán de otra y evidentemente cada grupo municipal puede tener un posicionamiento mayoritario, ¿no? Y en este caso, pues nosotros vamos a votar a favor porque siempre creo que el diálogo, que es lo que se insta en esta proposición y sobre todo implementar más medidas para los agricultores, nosotros no vamos a estar en contra. Sí es verdad que se reparten 40.000 millones, que son las que se han aprobado en Bruselas y ha apoyado el Partido Popular y en este caso los representantes socialdemócratas, pero que beneficia, hay que recordar que beneficia a 630.000 agricultores y ganaderos, de los cuales el 96% de esas ayudas directas están dirigidas a ellos. Y bueno, hay que recordar también la ley de la mejora de
fue un hito importante, hay que recordarlo, o los 1.000 millones que ha puesto el Gobierno de España en el plan, en la estrategia, en el plan de recuperación, de transformación y resiliencia para mejorar, modernizar, desarrollar nuestro sector agropecuario y en este sentido, bueno, pues son medidas que se van poniendo y que se pueden mejorar. No obstante, hay también un elemento y que creo que siempre también es importante oír reseñarlo porque nos lo vamos a encontrar en los próximos años. Es el problema que van a tener los agricultores de Huelva como siga el señor Moreno Bonilla secando Doñana. Es un despropósito, es el mayor ataque a Andalucía como es la ley seca de Doñana. Doñana no se toca, Doñana se respeta, Doñana se cuida y Doñana tiene una serie de valores que hay que respetar. Que ese idilio que tiene el Partido Popular con el agua y con los grandes productores y sobre todo con los grandes empresarios, en definitiva, como en el sector del agua, pues que escuche a la ciudadanía, al conjunto del país, que escuche a Bruselas, que ya le haya llamado la atención, que respete la sentencia por la cual condenaba a España por lo que estaba pasando en Doñana y que, por tanto, no hagan la mayor tropelía que se le va a hacer a Andalucía para los próximos años. Dentro de muy poco, en la última semana de mayo, está el Rocío. Cada ciudadano de Jerez que visite el Rocío se va a dar cuenta de lo que está pasando en Doñana. La mayor tropelía que se está haciendo en materia de agua. La legislatura del agua, ya decía el señor Moreno Bonilla. Doñana no se toca, Doñana se cuida y no se puede permitir la sobreexplotación de los acuíferos porque es un ataque a los agricultores a medio largo plazo. No se oye, ¿no? ¿Sí? Ahora, perdón. Bueno, yo no voy a hablar de falta de coordinación entre las personas que ayer votaron que no y hoy van a votar que sí. Yo quiero entender que he logrado convencerlos con mis argumentos, entonces hoy van a cambiar el sentido del voto, entonces hoy van a votar que sí a esta propuesta. Lo que sí hay que hacer es leerse lo que se va a votar, ¿vale? Porque en el punto número 1 se dice instar al Gobierno de España a rectificar el plan estratégico de la PAC. Si uno ve el boletín del Parlamento Europeo, puede ver cómo el Partido Popular no votó a favor del plan estratégico de la PAC. Es decir, es fácil comprobarlo, está en Europa Press, lo puede leer todo el mundo. Por lo tanto, usted me imagino que no se habría preparado la intervención, se ha dejado guiar por lo que ha dicho el señor Raúl Ruiz Verdejo, pero no se habían leído esto. El Partido Popular no apoyó el plan estratégico de la PAC, que es lo que nosotros pedimos hoy modificar. Ustedes saltan por petenera, salen por la vía de tarifa, pero no hablan de los 500 millones de euros que van a tener de pérdida los agricultores y ganaderos andaluces, ni de los 100 millones que van a tener los ganaderos y los agricultores de Cádiz, que se enfrentan a una sequía, que se enfrentan a un problema de abastecimiento y a una pérdida de renta. En lugar de ello me hablan de Doñana, es decir, me parece una falta de respeto a los agricultores y ganaderos que han pedido expresamente que se debata hoy aquí esta moción. Yo no tendría ningún problema en debatir con ustedes sobre Doñana, simplemente tendrían que haber presentado una moción sobre el tema y yo hubiera estado gustoso de debatir con ustedes una moción sobre lo que ustedes hablan de Doñana, que por cierto ustedes hablan de incongruencia en las votaciones, que les recuerdo que el señor Juan Espada no votó en contra de lo que ahora se rasgan las vestiduras. Juan Espada, Partido Socialista, Andalucía, no votó en contra de lo que usted llama tropelía, pero ahora en campaña ustedes han creado una cortina de humo para tratar de hablar de otra cosa y para intentar atacar al Partido Popular. Y la realidad es que, como usted dice, todos los rocieros que vayan en Doñana van a ver que está seco porque el señor Pedro Sánchez no ha invertido las infraestructuras que tenía que hacer hidráulicas en
en Doñana, porque tan solo el señor Pedro Sánchez a lo largo de estos años se ha dedicado a invertir en el palacio donde el señor pasa las vacaciones con sus amigos, cuyos nombres no conocemos, gastar dinero de todos los españoles en el palacio donde él pasa las vacaciones con sus amiguetes, donde se gastan millones de euros en reformar hasta el solarium del palacio. Y ahora ustedes tratan de vendernos que les interesa Doñana, o a ustedes les interesa Doñana para pasar las vacaciones el señor Pedro Sánchez. A ustedes Doñana le importa un bledo, porque si no hubieran puesto en marcha las inversiones hidráulicas que necesita Doñana, y no lo han hecho, y es público los millones de euros que se ha gastado el señor Pedro Sánchez en arreglar el Palacio de Marismilla, hasta el solarium ha arreglado el señor Pedro Sánchez del Palacio de Marismilla. Para eso es lo único que les preocupa a ustedes Doñana. Por lo tanto, y ya para el colmo que usted me hable del agua, la señora Mamen Sánchez ha incumplido el 80% de su programa electoral, en el que incluía municipalizar el agua, y en lugar de municipalizarlo ha privatizado el agua en Torrecera, ha privatizado el agua en Guadalcacín y lo ha hecho en Estella del Marqués. Ustedes, el Partido Socialista, que hablan de privatización del agua, ustedes han privatizado el agua a las pedanías. Por lo tanto, lecciones por favor, señor. Lecciones ni una. Muchas gracias. Por favor. No, ya. Lo siento, hijo, estaba contestando un mensaje. A eso me venía. Se podía haber parado él, a eso venía. Por favor, respeten los turnos de palabra. Solo pido eso. ¿Vale? Ya está. Ay, perdón, que no escucha esto. Proposición número 16 del Grupo Popular sobre ocupación, sobre en defensa de las víctimas de la ocupación. ¿Quién tiene la palabra? Gracias, presidenta. Ay, perdón. Hay una enmienda presentada por Izquierda Unida. Es que esto no sé. ¿Vale? Entonces, primero, para la defensa de la enmienda. Vale. Señor Ruiz Verdejo, tiene la palabra para la defensa de la enmienda. Gracias, señora presidenta. Pensaba defender la enmienda durante la intervención, después de la exposición. Básicamente, en la enmienda lo que recogemos nuestra preocupación por garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país y porque desde las distintas comunidades se aplique la ley de vivienda que estamos aprobando desde el Gobierno. Vale, nada. Vale, entonces, ¿se debate y luego se vota la enmienda o esto? Venga, perfecto. Vale, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, la ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en los últimos años en uno de los delitos más preocupantes desde diferentes perspectivas. Desde la defensa de la propiedad privada, de la protección al propietario, de la seguridad ciudadana, de la convivencia vecinal y de la delincuencia. Los datos demuestran que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, la ocupación se ha disparado en un 41%, con una media al día de 40 ocupaciones. Ha habido un aumento exponencial de las ocupaciones por grupos y organizaciones criminales que emplean la ocupación ilegal con finalidad lucrativa. El Gobierno de España estableció una serie de medidas extraordinarias en el Real Decreto Ley 11 de 2020 que consistían, por ejemplo, en la suspensión de los desahucios o de los lanzamientos de viviendas. Por este Real Decreto Ley se regulan una serie de medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, entre las que está la suspensión, como digo, del procedimiento de desahucio de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. También, mediante una serie de correcciones de errores y prórrogas, también se recoge por este Real Decreto la suspensión de los lanzamientos no solo a los arrendatarios, sino también a los ocupantes sin justo título. En España, más del 90% de las viviendas de alquiler pertenecen a pequeños propietarios y más del 40% emplean su renta en paliar necesidades personales o familiares, estimándose que el 70% de ocupaciones se llevan a cabo previa simulación de un contrato de alquiler que tras unos meses deja de atenderse. Por tanto, los verdaderos penalizados, en contra de la propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez, son los 4 millones de propietarios que tienen el alquiler como complemento a su renta y a su pensión. Además, claro está, de los vecinos que se ven en la obligación de convivir con situaciones de inseguridad, afectando tanto a su vida personal, privada, como comunitaria. Dentro de este ataque sistemático a la propiedad privada inducido por el Gobierno de Pedro Sánchez, consideramos también de extrema gravedad que no haya distinción de tratamiento entre la suspensión de desahucio en los casos de hecho probado de alquiler fraudulento de aquellas personas con contrato de alquiler que se quedan en la vivienda sin pagar la renta o no se van a ir una vez finalizado dicho contrato.
fenómeno este conocido como inquinocupación. Que si bien existe el juicio verbal de desahucio, lo cierto y lo fijo es que la lentitud de la justicia y el efecto incentivador de la ley del Gobierno de España está provocando un efecto llamada, que afecta principalmente a los pequeños propietarios que alquilan sus viviendas de forma individual y sin ninguna cobertura de impago. Lo que tardaría en solucionarse antes, en unos pocos meses, con este Real Decreto Ley, lo que se hace es beneficiar a las mafias que se expanden sin control gracias al freno que supone imposibilitar que el propietario recupere su vivienda. Por tanto, y teniendo en cuenta estas circunstancias, lo que desde el Grupo Popular traemos a este Pleno es lo siguiente: que se insta al Gobierno de España a modificar el Real Decreto Ley que legaliza la ocupación y que blinda al ocupante sin justo título y al delincuente, y que se inste también al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar las reformas legislativas necesarias para acabar con la concepción de morada o domicilio de un inmueble ocupado, reconocer la capacidad jurídica de las comunidades de propietarios para realizar acción preventiva contra la ocupación. Reconocer también, por otro lado, la figura del administrador de fincas como denunciante, desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 24 horas, reforzar la pena del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel y tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas, la conexión ilegal a las redes de suministro, prohibir la inscripción en el padrón municipal a los ocupas de una vivienda y mantener la consideración de residencia habitual del propietario de una vivienda si lo era antes de la privación ilegítima de su propiedad. Muchas gracias. Señora Martínez y señora del Partido Popular, qué barbaridad, qué proposición, qué barbaridad. Y además en este momento, ¿no? Qué momentazo sería poder usar esto. Bueno, lo podíamos hacer para la campaña electoral. Justo en la campaña electoral en la que ustedes venden que van a proteger a la ciudadanía, vienen con esta propuesta que es derogar el Real Decreto que permite que no desalojen a las personas que ahora mismo no tienen dónde ir. No tienen dónde ir. Ustedes dicen en nombre del derecho a la propiedad y en nombre del derecho a la vivienda digna, ¿qué es lo que están ustedes diciendo? ¿Qué es lo que están ustedes diciendo? Lo que están ustedes diciendo en nombre al derecho a la vivienda digna es nada. No solo no es nada, sino que lo que están diciendo es que este derecho no lo van ustedes a defender porque este derecho está en manos de los bancos, de los fondos buitres y de los grandes propietarios. Eso es lo que están ustedes diciendo. Están ustedes diciendo que no pueda empadronarse una persona que haya ocupado una vivienda. Es decir, que cuando ejecutaron tu hipoteca y tú no podías pagarla y te echaron a la calle, buscaste un alquiler. Cuando... ¿Perdona? No, justo título no. Te estoy diciendo, cuando no pudiste pagar la hipoteca y te echaron a la calle, buscaste un alquiler para no dormir en la calle. Cuando te ha sobrevenido la pandemia o te ha sobrevenido un desempleo o te ha sobrevenido una enfermedad o te ha sobrevenido 1.000.000 de cuestiones que puedan hacer que tus ingresos desciendan y por tanto no puedas pagar el alquiler, están ustedes diciendo que a la calle también. O sea, el Gobierno dice... Paren ustedes, vamos a analizar cuáles son las causas que llevan a cada uno a no cumplir con los propietarios y con las propietarias. Paren ustedes, vamos a buscar una solución habitacional, es decir, no vamos a echar a nadie a la calle hasta que no tenga una vivienda a la que pueda ir, ya sea de otro propietario o propietaria, o ya sea de una vivienda pública, como se supone que se aprobará hoy en la Ley de Vivienda. Y ustedes lo que dicen es, no, deroguen esa norma, que dicen que no podemos echar a las personas. Deróguenla y échenla a la calle, sea su circunstancia la que sea. Y además, cuando alguien esté en esas circunstancias, ya como no tiene justo título porque se ha cumplido el contrato de alquiler, porque ha incumplido el pago, porque tengo una sentencia que dice que esta persona no puede estar en la vivienda, entonces... no le puedo empadronar, por tanto, no puede tener derecho a agua, ni tampoco tiene derecho a luz, ni tiene derecho... ¿Sabe usted cuántos derechos se derivan del hecho de empadronarse?
No lo sabe, porque si no, no estaría proponiendo esto. Porque no se puede proponer esto y a la vez decir que está usted protegiendo a la familia y a las personas desfavorecidas. Absolutamente imposible, absolutamente imposible. Es de una indecencia tremenda esta proposición sin que la acompañen ustedes de políticas públicas de vivienda, de ampliación del parque de vivienda pública, sin distinguir en ningún momento, porque está usted proponiendo que suban, que se eleve las penas, la condena de cárcel, que se eleve, sin distinguir cuál es la causa por la que esa persona esté viviendo en esa vivienda. Sin distinguirla, a usted le da exactamente igual que sea una persona que no tiene recursos a que sea una persona que ha dado una patada por gusto, ¿vale? O que esté plantando marihuana en esa vivienda. A usted le da igual, a usted y a su partido le da exactamente igual cuál sea la causa. Esa es su proposición. Usted no ha distinguido en ningún momento en esta proposición cuál es la causa por la que una persona puede estar con una sentencia de desahucio. Usted dice en su proposición, desalójenla y échenla a la calle. Son ustedes unas personas ciertamente indecentes, ¿eh? Muchas gracias, señora presidenta. Con el debido respeto, señora Martínez, su propuesta me parece obscena. Obscena. Podría haberla redactado el mismísimo Goebbels. Que me diga usted a mí en la propuesta, que nos diga el Partido Popular, que legislar para proteger a la familia frente a la amenaza de quedarse en la calle es legalizar la ocupación. Está aquí negro sobre blanco. Legalizar la ocupación, que ustedes se me amparen en las mafias para, sin hacer ningún tipo de distinción, como ya le ha comentado la señora González, intentar que que se haga tabla rasa sin entrar en el fondo del problema, es obsceno, señora Martínez, es obsceno. Y déjeme que le diga una cosa. Tristemente no es la primera vez que ustedes hacen esto, porque ustedes tienen esa tendencia natural a posicionarse siempre del lado de los mismos. Y le voy a contar una historia que seguramente usted conocerá. No gobernamos nosotros mucho tiempo en la Junta de Andalucía, pero algunos años sí que estuvimos. Lo recordará usted, era durante la crisis inmobiliaria, aquella crisis trágica del ladrillo, y durante aquellos años en los que la banca expulsó a tantas y tantas familias de sus casas. Se repetían los desahucios. Era una auténtica lacra social. Desde la Junta de Andalucía legislamos para frenar eso. Recordarán ustedes la Ley de Función Social de la Vivienda. ¿Saben ustedes lo que hizo el Partido Popular? Lo mismo que pretende hacer ahora. Lo mismo que pretende hacer ahora. Ponerse de parte de la banca, llevar esa ley a los tribunales para proteger a los mismos bancos que estaban echando a las familias a la calle. Eso es lo que hicieron ustedes. Y eso es lo que pretenden seguir haciendo. Ustedes ya, señora Martínez, el Partido Popular, ni en esta ciudad ni en este país engaña a nadie. Yo le pido, por respeto a esa gente que no tiene garantizado el derecho a la vivienda, que eso es lo que debiera preocuparle a ustedes, el derecho a la vivienda que aparece reconocido en nuestra Constitución, esa con la que ustedes se dan tantos golpes de pecho, que la retire. Por respeto a toda esa gente que no tiene garantizado el derecho a la vivienda. No nos vengan ustedes con cuentos chinos, que es lo que precisamente están recogiendo en esta propuesta. Ciudadanos, Grupo Socialista. Bueno, yo quiero empezar, muy buenos días, señora presidenta, leyendo unas palabras del Papa Francisco que dice que no siempre se beneficien los mismos. Y con esta proposición ustedes demuestran una vez más que el único objetivo que tienen es beneficiar a los mismos. Y saben, con el único espíritu quizás de contrarrestar los impactos positivos y los nuevos anuncios que se está haciendo desde el Gobierno en materia de vivienda, donde se protege a la mayoría social y no le vamos a seguir el juego. Y coincido plenamente con cada una de las palabras de la señora Kika, del señor Raúl,
porque coincidimos en que ya es hora de que no se beneficien los mismos y de proteger a esa mayoría social que gracias al esfuerzo de este gobierno se está haciendo de esta manera. El foco no puede estar en que las personas, como ustedes lo titulan aquí, defensa de víctimas de la ocupación. ¿Quiénes son las verdaderas víctimas? ¿Qué produce la ocupación ilegal? ¿Qué motiva a la ocupación ilegal? Las desigualdades. Y ahí no nos van a encontrar. Segunda vuelta. Bueno, pues en relación a la enmienda que ha presentado Izquierda Unida o Adelante, vale, quería decir que manifestamos nuestra estar a favor por cuanto la nueva ley de vivienda se supone que esto, vamos, se supone no, es la norma que se está debatiendo, eso es, lo digo. O sea, no quiero hablar de la ley como ya aprobada porque entiendo que se está debatiendo y precisamente supongo y espero que haya algunas mejoras que se incluyan hoy en la ley de vivienda. Bueno, pero esta ley pretende precisamente que podamos ir resolviendo este problema en favor de aquellas personas que no tienen una vivienda digna y que el Estado se haga cargo de ampliar el parque de vivienda pública para poder ofrecer, porque no se trata de que ustedes defienden a los propietarios y nosotros no, no se trata de eso, se trata de que hay una propuesta que defiende ambas partes, hay una propuesta que defiende ambos derechos, el derecho a la vivienda y el derecho de los propietarios o propietarias a tener una renta por el alquiler de su vivienda. ¿Cuál es esa propuesta? Que haya una vivienda asequible para aquella persona que no puede pagar lo que solicita el mercado. Esa propuesta arregla los dos derechos. Pero ¿ustedes qué proponen? Una parte nada más, que es la que a ustedes les interesa, por supuesto. Por supuesto. La propuesta de ampliar el parque público de vivienda y que haya vivienda asequible y que no se pueda desalojar a alguien sin una solución habitacional es una propuesta que arregla ambos derechos, el de la persona con recursos y el de la persona que no tiene recursos. ¿Qué van a votar ustedes, señoras del PP? ¿Qué van a votar ustedes, señores del PP? Y señoras del PP, ante una propuesta que arregla para todos y que no soluciona solo y beneficia solo a los bancos y a los grandes propietarios. Es muy fácil de adivinar, van a votar en contra seguro. Van a votar a favor de los intereses de los bancos, de los grandes propietarios y en contra de los derechos de las personas que no tienen recursos, porque a ustedes no les interesan las políticas de vivienda. Lo hemos visto, lo estamos viendo constantemente en la Junta de Andalucía, que después del tiempo que lleva, no ha puesto en marcha ninguna política de vivienda para ampliar el parque de vivienda de alquiler público. Nada, absolutamente nada. ¿Y se atreven ustedes a venir a decir aquí que hay que hacer una normativa para el derecho a la propiedad privada? ¿De qué propiedad privada están ustedes hablando? Es más, el parque público de alquiler, el 80% del alquiler pertenece a propietarios que tienen una sola vivienda. Pero ¿sabe usted qué? Que el otro 30% pertenece a grandes propietarios que tienen el resto del parque público de vivienda. Es decir, un 30% de grandes propietarios tienen el 80% del parque público de vivienda en alquiler. Esas son las personas a las que ustedes protegen, para las que ustedes quieren gobernar. Esas son, no son las familias, no nos engañen de nuevo. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero poner el foco de nuevo en lo perverso que puede llegar a ser a veces el lenguaje. Porque si el Gobierno de España, en una situación límite y de extrema gravedad, legisla para proteger a la familia y que no las echen a la calle, y el Partido Popular a eso lo considera legalizar la ocupación. Mire usted, señora Martínez, nosotros creemos que tenemos que proteger a la gente, que tenemos una responsabilidad desde las administraciones públicas, una responsabilidad que reside también en el cumplimiento de nuestra Constitución, esa que, insisto, ahora que todo el mundo presume de ser muy constitucionalista, aparece
explícitamente ese derecho recogido en ella. El sentido de nuestra enmienda no es casual, no es casual. Mientras ustedes nos dicen aquí que el Gobierno quite esa disposición y que se pueda echar a las familias de sus casas, nosotros lo que le estamos diciendo es que el Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar para garantizar el derecho a la vivienda y movilizar el parque público y bajar el precio de los alquileres. Todo eso es lo que tenemos que hacer, en positivo, porque de eso es de lo que se trata. Pero ustedes no nos han traído a nosotros una propuesta de esas características para garantizar que todo el mundo pueda tener el derecho, satisfecho el derecho a la vivienda. Ustedes nos han traído una propuesta para que a todo el mundo se le pueda echar en un momento determinado de su casa, aunque se encuentre en una situación de extrema gravedad. Y déjeme que le diga también una cosa con respecto a algunos de los puntos que usted plantea en la propuesta. Dice usted prohibir el empadronamiento de una persona que está ocupando una vivienda. Mire, recientemente ese caso en concreto, ese mismo caso, lo hemos tenido nosotros en nuestro grupo municipal. Una madre sola con 3 pequeños. Estaba, Anarica lo sabe porque conoce el asunto, estaba ocupando una vivienda vacía de la empresa pública de vivienda y suelo de la Junta de Andalucía. No sé cuánto tiempo llevaba vacía. Bueno, no podía recibir ninguna ayuda porque no tenía el padrón municipal. El señor Rubén también es consciente de esa situación porque estuvimos trabajando con ellos para arreglar ese problema. Según ustedes y esa propuesta que ustedes nos traen hoy aquí a este pleno, esa mujer seguiría sin ayuda, sin ayudas públicas. Esa madre con 3 hijos. Sí. Lo que le estoy diciendo es tal que así. Y si quiere, nos vemos un día y se la presento. Eso es lo que ustedes nos están diciendo aquí, que no se pueda empadronar una persona que está ocupando una vivienda, ni siquiera cuando las condiciones son las que yo les estoy relatando. Esa propuesta que ustedes nos presentan hoy aquí es, déjenme que se los diga, es obscena. Es obscena. Trabajen para mejorar las condiciones de vida de la gente y para garantizar el derecho a la vivienda. ¿Ciudadanos? No. ¿Grupo Socialista? Sí, a mí en la línea de lo que se está argumentando, a mí me gustaría añadir de que si verdaderamente la preocupación del Partido Popular se centra en la protección de las familias en situación de vulnerabilidad, lo primero que harían es, cosa que ninguno de los que componemos el Grupo Municipal Socialista de Jerez dijo en su momento. En cambio, alguna de sus compañeras, y lo pueden averiguar, dijo lo siguiente, porque a vosotros nos acusáis de fomentar la ocupación ilegal. Pues yo sí os puedo acusar de decir, llenad la nevera y aquí no paga nadie. A ver si le suena esa expresión, lo averiguo entre sus compañeros y si no yo le digo quién dijo esa expresión. Cuando entregó unas viviendas, no trabajó para la construcción. Entregar vivienda no significa haber trabajado para todo el proceso de construir vivienda de protección. Y si les importara el tema de la vivienda, lo primero que harían es habilitar las 22 viviendas que tienen en San Miguel cerradas, donde estarían beneficiándose 22 familias de este municipio y estarían teniendo su vivienda y su residencia habitual. Además, si están preocupados por el tema de la vivienda, deberían mantener y rehabilitar. Saltan por prensa, qué bonito es decir, vamos a arreglar las viviendas municipales. Empiecen arreglando las vuestras. Las del MOPU, por ejemplo, donde viven un muy numeroso número de familias y que esas viviendas lamentablemente no tienen muchas veces mantenimiento ni rehabilitación. Así que yo les rogaría que hagan una reflexión en torno a la proposición que nos han traído. No todo vale, no porque estemos en un momento electoral importante vamos a entrar en el juego electoralismo y vamos a apoyar la enmienda que trae el señor Raúl Ruiz Verdejo porque centra el debate en lo que verdaderamente nos importa, que es proteger a la mayoría social de nuestra ciudad. Muchas gracias. Ahora sí, Partido Popular. Gracias, presidenta. Miren, hablan de la protección a las víctimas, a las personas vulnerables, ¿no? A los que no tienen, y los propietarios, los pequeños propietarios, porque aquí no estamos hablando de bancos ni estamos hablando de grandes tenedores. Estamos hablando de una familia normal, de una persona trabajadora que se lleva toda su vida pagando una hipoteca o con sus ahorros tiene una propiedad privada. Que respeten
y se encuentra con una persona que se le mete en su casa o que le deja de pagar la renta del alquiler y no tiene cómo echarla. ¿Eso no es una víctima? Eso no es un banco, no es un gran tenedor, es una persona normal, una persona de clase media. Desde este grupo nosotros entendemos que las personas vulnerables tienen que ser atendidas, pues claro que sí, pero es que tienen que ser atendidas por las administraciones públicas, no por los ciudadanos. Los ciudadanos no se pueden convertir en el escudo social. El escudo social lo tiene que hacer el Gobierno de España y tiene que garantizar el derecho a la vivienda, igual que tiene que garantizar el derecho a la propiedad privada, porque viene en la Constitución y viene recogido en las leyes. Y es que no hay más. Pero lo que no se puede es pedirle la responsabilidad y la solución a los ciudadanos. Lo tiene que hacer la Administración pública, que es el que tiene el deber de protección. Necesitamos una regulación que ante estas situaciones que se defienda la propiedad en toda su extensión y que defienda el derecho de las personas que tienen una vivienda, un piso normal, no un gran tenedor, 2 viviendas, y que se encuentran, como digo, una persona que está ocupando, que incluso se utilizan por mafias para lucrarse y que no tiene cómo echar a esa persona de su vivienda. Y ese es el problema. Mire, lleva Pedro Sánchez prometiendo construir viviendas, estuvo prometiendo en un principio construir 20.000 viviendas, después prometió construir 100.000, después 50.000, después 43.000 y después otras 20.000. Y de la única vivienda que se preocupa a Pedro Sánchez es de la Moncloa. Esa es la única que protege, los demás le da exactamente igual. Y aquí lo que se protege es a los de siempre, a delincuentes, como con la ley del sí es sí, señora Collado, que por cierto, todavía no he escuchado yo a Mamen Sánchez ni a usted pedir perdón o rectificar por la ley del solo sí es sí, que se ha hecho la reforma y que usted decía que tan buena era. ¿Por qué? Porque defienden a los delincuentes, a los ocupas, a los agresores, a los secesionistas. Y eso es lo único que les importa a ustedes. Yo lo que estoy pidiendo aquí es la protección del pequeño propietario. No estoy hablando del banco, no estoy hablando de los grandes tenedores. Y si hay un derecho a la vivienda que se recoge, lo tiene que garantizar la Administración pública, lo tiene que garantizar Pedro Sánchez. Que no se metan más, no se metan ustedes más en demagogia, no me hablen ustedes de bancos, de viviendas vacías. Le estoy diciendo que un pequeño propietario que con sus ahorros, con su trabajo, con su esfuerzo, durante toda su vida, se encuentra una persona que le ocupa ilegalmente una vivienda y que no tiene cómo echarlo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a votar la enmienda, ¿vale? Señora presidenta, no ha comentado el PP si acepta la enmienda. No aceptamos la enmienda. ¿Qué? ¿Perdón? Ah, vale. Vale, claro que hay que votarla. Pero solo se vota la enmienda, no se vota lo... ¿Eso? Vale, que en eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Sí? Vale. Ok, pues venga. ¿El qué? Ah, no. Empezamos la votación. ¿Voto a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al punto número 15, que es del Grupo Adelante sobre los trabajadores de Ametel. Pero bueno, hay otra más del 19. Vale, la hacemos conjunta, la 17 y la 19, ¿vale? A ver, la 19 es del Grupo Mixto, empieza como es Grupo Mixto y Adelante, empieza Grupo Mixto. Siempre se empieza, vamos a debatirla conjuntamente, siempre va de menor a mayor. Bien, esta propuesta es en apoyo al conflicto que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras de Ametel. ¿Voy? ¿O no? Vale. Bien, decía que esta proposición va de apoyar las reclamaciones del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Ametel. Ametel es una empresa subcontratada por Endesa, ¿vale? La grande Endesa subcontrata a otras pequeñas empresas e incumple, esta contrata incumple las condiciones que ha pactado, que tiene recogida en un convenio colectivo con sus trabajadores y trabajadoras, pero la incumple a unos niveles bastante peligrosos para la integridad física, incluso para la vida de los trabajadores y trabajadoras.
Son incumplimientos por la jornada anual estipulada, es decir, estipulada en el convenio colectivo, toda vez que la empresa lleva 3 años imponiendo un calendario laboral que los obliga a realizar un exceso de jornada sin que les sea recompensado ni reconocido de ninguna manera. Disponibilidad horaria abusiva. Nos contaban los trabajadores y las trabajadoras que si te toca esa noche que tienes que estar disponible y tienes que ir a atender una cuestión a las 3 de la madrugada, vas, lo haces, te vuelves a tu casa y a las 7 de la mañana empieza tu jornada laboral de nuevo, ¿vale? ¿Me pueden ustedes explicar si se está respetando lo más básico que hay en el Estatuto de los Trabajadores, que era 8 horas de descanso, 8 horas de ocio y 8 horas de trabajo? ¿Me puede alguien explicar cómo estamos dando pasos para atrás de esta manera tan agigantada? Desigualdad salarial para un mismo trabajo. En la misma empresa hay trabajadores que cobran por el mismo trabajo distinta cantidad de dinero. Es más, hay trabajadores que tienen el mismo plus, pero por ese concepto a un trabajador le pagan, pongamos, 10 euros la hora y a otro le pagan 15. ¿Me puede alguien explicar de qué estamos hablando? Luego, coacción a los trabajadores para realizar trabajos extraordinarios que exceden de su jornada o incumplimiento del derecho a huelga, para coaccionar a otros trabajadores a meter presta su servicio en distintos sitios de la provincia. Concretamente tiene cerca de 200 trabajadores y trabajadoras entre Jerez, el Campo de Gibraltar y Arcos. Y la empresa, cuando los trabajadores y las trabajadoras se han puesto en huelga, pues está coaccionando a otros trabajadores de otros centros para que vayan a cubrir el trabajo que estas personas que están en huelga tenían que estar haciendo, ¿no? Es evidente que la historia se repite de manera transversal en todas las contratas de Endesa, que no solo en la provincia de Cádiz, sino en otros puntos de España, se están dando con otras contratas, no solo a Metel, sino otras contratas de esta Endesa, la grande de Endesa, que a su vez está recibiendo fondos Next Generation por parte del Estado para poder hacer distintas cosas y, sin embargo, está ganando dinero a costa de la salud y de la vida de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que trabajan con líneas de alta tensión. ¿Puede alguien imaginarse el estado en el que una persona va a meterle mano a una alta tensión después de haber estado trabajando más de 12 horas? ¿En serio os parece que esto es un trabajo de calidad y que está protegida su vida y su seguridad? Bueno, por todo esto, nosotras presentamos los siguientes acuerdos. Instar a la empresa Ametel a respetar de manera escrupulosa el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo vigente y demás normativas en materia de derechos laborales. Instar a Endesa, en su condición de adjudicataria de contratos y servicios públicos a lo largo y ancho del Estado, a fiscalizar las condiciones laborales en las que prestan los servicios de sus contratas y velar porque éstas cumplan como corresponde con el Estatuto de los Trabajadores, los respectivos convenios colectivos y las demás normativas en materia de derechos laborales. También instamos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al resto de las administraciones públicas a no suscribir contratos con multinacionales que no garanticen un escrupuloso respeto, tanto estas como las subcontratas con las que pueden trabajar al Estatuto de los Trabajadores, respectivos convenios colectivos y demás normativas en materia de derechos laborales, en concreto la prevención de riesgos laborales, e instar al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al resto de administraciones públicas a incluir cláusulas que permitan la resolución de los contratos que puedan suscribir con cualquier empresa privada en caso de constatarse algún abuso o incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos o las demás normativas de derechos laborales. Sí. Bueno, es una proposición similar, pero
digamos, las propuestas tienen otra orientación también. Bueno, los trabajadores de la empresa Emetel, que es la andaluza de montajes eléctricos y telecomunicaciones, están denunciando el incumplimiento de varios apartados del convenio colectivo. Se trata del convenio provincial del metal, pactado en la pasada huelga del metal de Cádiz de 2021, en donde se acapararon portadas de periódicos nacionales, entradas informativas, hubo un seguimiento periodístico bastante intenso y además hubo muchas horas de negociación y un gran apoyo social, una movilización social enorme en la calle. Y aquí me parece que incluso sacamos alguna proposición en defensa de esto. Entre los incumplimientos de Ametel, que está subcontratada por Endesa para el mantenimiento de sus estaciones y de redes eléctricas de alta, media y baja tensión, figuran la imposición de un calendario laboral que provoca que no se esté respetando el cómputo de la jornada anual recogida en convenio, que no se esté abonando la antigüedad ni pluses como el de peligrosidad, pese a que manejan instalaciones de alta tensión, y la aplicación de condiciones diferentes a trabajadores que hacen funciones idénticas e incluso que se está catalogando a algunos como de categoría inferior. Asimismo, los trabajadores denuncian sufrir una disponibilidad horaria abusiva que no les permite la conciliación familiar, con una carga excesiva de horas extra y guardias de 24 horas que la empresa abona a 0,86 céntimos la hora en algunos casos. Mandatela. Estos excesos de jornada están impidiendo además la creación de empleo. También denuncian represalias de la empresa contra la plantilla en huelga. Se está retirando trabajo efectivo a algunos trabajadores a los que desde